Nuevas fotos promocionales para Are You Sure Historia, Suiza, episodios 1-6. Su viaje comienza en los Alpes suizos, desde lagos y vistas impresionantes hasta el descubrimiento de tesoros ocultos. Un día que parecía perfectamente tranquilo hasta que dejó de serlo. Momento destacado 01. Con el Matterhorn a sus espaldas comienza un día muy especial. Nuevas reglas, misiones sorpresa y un inicio impredecible. ¿Sobrevivirán al primer día en Suiza? Lo más destacado 02. Desde actividades y relajación pura hasta risas incesantes y entretenimiento caótico. Esto es lo que ofrece un verdadero viaje. Momento destacado 3. Todo iba sobre ruedas, hasta que su plan perfecto se vino abajo y el caos se apoderó de todo. Su aventura se convierte en confusión, risas y caos. ¿De verdad todo está bien? El presentador asistente, Masayuki Furuya, comentó recientemente que el 5 de diciembre habrá un segmento en vivo en el que él leerá los mensajes enviados por los fans. Explicó también que la conversación con los dos miembros ya fue grabada de manera remota, así que todo está preparado para que el día de la emisión podamos disfrutar de una charla llena de energía, naturalidad y esa calidez que siempre transmiten. Esto significa que, muy probablemente, Jimin y Jungkook no estarán viajando juntos para grabar el programa, ya que la parte principal, la entrevista y sus respuestas, ya está lista. Las preguntas que contestarán fueron seleccionadas entre las enviadas por los fans, lo cual hace que el segmento sea aún más especial. Podremos verlos reaccionar con sinceridad y dulzura a mensajes escritos con cariño por quienes los apoyan. Y por supuesto, para quienes seguimos el Jikook desde el cariño y la interpretación afectuosa, este tipo de contenidos siempre tiene un encanto especial. Aunque el programa sea grabado, la idea de ver a Jimin y Jungkook respondiendo juntos, compartiendo miradas, risas y esa complicidad tan característica entre ellos, hace que la anticipación sea aún mayor. No se necesita exagerar nada. Su cercanía, su forma de escucharse y complementarse, ya crea un ambiente cálido que muchos interpretamos como una conexión profunda y bonita. Estamos ansiosos por ver nuevamente a nuestros chicos en pantalla, compartiendo un momento que, aunque breve, seguramente nos regalará señales de su química habitual, ese estilo suave y tierno que tanto inspira a los fans del Jikook. Verlos interactuar, incluso en un entorno pregrabado, siempre trae esa mezcla de emoción y curiosidad que los hace tan especiales. En los últimos días, la dinámica entre Jimin y Jungkook volvió a convertirse en uno de los temas más comentados entre los fans, especialmente después de que se publicara el fragmento de la entrevista en la que les pidieron calificar a su compañero de viaje. Quienes siguen al Jikook desde hace años saben que estas pequeñas interacciones, que para algunos pueden parecer simples respuestas, para otros esconden una delicada mezcla de humor, ternura y una complicidad tan propia de ellos, que inevitablemente despierta el lado más romántico de los fans. La atención se centró sobre todo en la respuesta de Jungkook. Cuando le preguntaron qué puntuación le daría a Jimin, él dijo sin titubear, 95 puntos. Y aunque dicho así puede sonar como una respuesta espontánea, muchos fans notaron que Jungkook no soltó ese número al azar. Quienes conocen la cultura coreana, y especialmente quienes han seguido los años de relación, bromas y gestos entre ellos, reconocieron inmediatamente el trasfondo de esa elección. Después añadió con serenidad, casi con ese tono de «te lo digo, pero tú decide cómo lo interpretas. Te faltan 5 puntos». Aquí es donde la frase cobra un sentido completamente diferente para quienes entienden el idioma. En coreano, 5 puntos se pronuncia oom, palabra que también significa defecto. Por lo tanto, la frase funciona como un juego de palabras que, en la cultura coreana, tiene una intención claramente coqueta. Se utiliza como una línea romántica para insinuar algo como «te faltan 5 puntos porque no tienes defectos». O también, eres tan perfecto que ni siquiera puedo encontrar algo malo en ti. Este tipo de frases, aunque suenen inocentes desde afuera, en Corea se reconocen como expresiones que suelen usarse con alguien por quien se siente un interés especial.
Es un tipo de coquetería elegante, sutil, pero muy transparente si sabes leer el matiz cultural. Que Jungkook usara esa frase precisamente con Jimin generó inmediatamente una ola de comentarios y análisis. No porque se esté inventando algo, sino porque, para los fans, Jungkook tiene una forma muy característica de mostrar afecto. Directa, pero disfrazada de broma. Y que eligiera esa frase en particular, tan conocida entre los coreanos como una forma de halago romántico, hizo que muchos sintieran que, efectivamente, había un mensaje que iba más allá del simple humor. Y es que, como muchos recuerdan, no es la primera vez que Jungkook expresa este tipo de afecto hacia Jimin. A lo largo de los años, él ha repetido en varias ocasiones que le gusta todo de Jimin, o que Jimin no tiene ningún defecto. Cuando les han pedido que elijan su parte favorita de un miembro, Jungkook siempre termina volviendo a la misma idea. Jimin completo. No una característica, no una parte física o un talento. No, Jimin entero. Es como si, cuando se trata de él, Jungkook no pudiera separar sus cualidades. Como si todo en él formara parte de un conjunto que simplemente lo encanta. Este tipo de momentos hacen que los fans interpreten la relación entre ellos con un matiz romántico suave, no exagerado, pero sí cargado de una cercanía que se ha vuelto prácticamente su firma. Por otra parte, la respuesta de Jimin también dejó a muchos pensando. Él le dio a Jungkook 94 puntos, explicando que había una sola cosa que no le gustaba de él. Una frase aparentemente ligera, pero que resonó entre los fans por una razón muy específica. En los primeros años del grupo, Jimin ya había dicho exactamente lo mismo, que había una sola cosa que no le gustaba de Jungkook. Esta coincidencia, repetida años después, provoca un efecto casi emocional entre quienes han seguido su relación desde los inicios. No porque se espere una confesión dramática, sino porque parece formar parte de ese lenguaje privado que tienen entre los dos, algo que dicen y entienden de una manera que solo ellos comprenden realmente. Es una especie de broma íntima que se ha mantenido a través del tiempo, como un hilo que une sus primeras interacciones con las actuales. La forma en que Jimin lo dijo también llamó la atención. Con una mezcla de ternura, un toque juguetón y una sonrisa que no dejaba claro si estaba hablando en serio o si solo quería provocar una reacción en Jungkook. Y curiosamente, Jungkook pareció entender perfectamente a qué se refería, como si esa única cosa fuera un pequeño secreto compartido entre ellos. Un gesto tan pequeño, pero tan cargado de significado, solo aumenta la percepción de cercanía entre ambos. Es particularmente bonito observar cómo, a pesar de que Jimin afirma que hay una sola cosa que no le gusta de Jungkook, siempre termina elogiando todas las demás. Admira cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo crece, y siempre ha mostrado un respeto profundo por el carácter y la dedicación de Jungkook. Por eso, esa única cosa se siente más como un juego entre ellos que como una crítica real. Lo más fascinante de toda esta situación es que incluso cuando no están intentando ser románticos o coquetos, la forma en que interactúan naturalmente parece tener ese tono. No exagerado, no dramático, no forzado, simplemente suave, cálido, lleno de pequeñas señales que los fans interpretan como parte de esa conexión especial que los ha acompañado desde que debutaron. Y aunque no sepamos exactamente qué es aquello que Jimin dice que no le gusta de Jungkook, ni qué interpretación final deberíamos darle al 95 perfecto de Jungkook hacia Jimin, lo cierto es que estos momentos siguen construyendo una narrativa que muchos fans atesoran. Una narrativa donde el cariño, la complicidad, las bromas internas y los pequeños juegos de palabras crean un ambiente romántico, tierno y único entre ellos. Tal vez, con el tiempo, una entrevista, un comentario espontáneo o un momento inesperado nos revele qué es esa única cosa. O quizás nunca lo sabremos, y quedará como uno de esos misterios que hacen al Jikook tan especial. Mientras tanto, lo que sí sabemos, porque lo vemos en cada mirada, en cada sonrisa compartida, en cada palabra que se dicen, es que la conexión entre Jimin y Jungkook sigue tan viva como siempre, natural, profunda, llena de cariño. Y con ese brillo romántico que sus fans nunca se cansan de interpretar.